Buenas tardes a todos los asistentes y perdonad por la complicación que va a suponer un poquito que tener que comunicarle yo también a Manuel que tiene que pasar de diapositiva, ¿vale? No sabe, cosas de estas de internet y de subir las cosas. Bueno. Eh, Buenas tardes, como decía. El título del seminario, Etnobiología del lobo ibérico. Eh, no voy a hablar del papel primordial, ¿no?, del lobo en el ecosistema, del lobo como especie clave, del control de este carnívoro sobre las poblaciones de herbívoros, ¿no?, de sus presas, de ese matiz de ser un animal importante en el control de las enfermedades de los animales silvestres y que esas enfermedades puedan pasar a la ganadería, etcétera, etcétera. Todos esos son temas, digamos, para otro tipo de seminario. Dentro de lo que es el paraguas, ¿no?, de temas que cubre la Sociedad de Etnobiología, pues vamos a hablar de otras cosas. Hasta la diapositiva, Manuel. ¿Dónde vas tú? Yo no puedo. Vale. Lo primero que voy a empezar diciendo es que el lobo es un animal con una gran carga simbólica, que tiene un montón de significados simbólicos a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Y muchas veces contrapuestos, la mayoría de contrapuestos. Y se ha hablado muchas veces de un animal de polarización extrema, ¿no? Un animal tan amado como odiado, ¿de acuerdo? Por los seres humanos a lo largo de toda la historia. Manuel, cuando hago una pausa así de silencio, pasas. Pasa a la diapositiva. Cuando hago un silencio, pasa y así Muy más bien. fácil. Bien, entonces, como estábamos diciendo, ¿no? Un animal tan amado como odiado, tan admirado como denostado, y ese simbolismo que podemos tildar, ¿no?, o calificar de ambivalente, ¿no?, con un aspecto negativo, relacionado con el mal, con el diablo, con la fiereza. Y hay mucha iconografía, ¿no?, muchas imágenes que podemos rastrear a lo largo de la historia, donde el animal, el lobo, pues ha sido un símbolo de, como decía, ¿no?, del mal con mayúsculas, del diablo. La imagen que tenemos a la izquierda, que seguro que conocen todos, pues es del bestiario medieval, ¿no?, de Aberdeen, y ahí vemos un lobo rezando, con cara muy mala leche, ¿verdad?, con esos pelos erizados, saliendo del bosque, ¿no?, de la penumbra, de lo salvaje, y acercándose sigilosamente hacia el ganado, las casas, ¿no?, las poblaciones, ese ámbito controlado por el ser humano. A lo largo de la Edad Media, pues toda la bibliografía que tiene que ver con los animales y la historia de los animales es moralista. A los animales se les asocia un papel como bueno o malo, ¿no? Pues el lobo es de los malos, ¿no? Es símbolo de la lujuria, de la avaricia, de la ferocidad, etcétera, etcétera, etcétera. En la Edad Moderna, pues no cambian mucho las cosas. Aunque en muchos países de Europa ya el positivismo empieza a estudiar los animales desde una perspectiva más zoológica, ¿no?, de una manera más racional. En España sigue habiendo un componente moralista, ¿no?, en las descripciones de los animales. Eso que ven ahí a la derecha es una imagen de un libro ya del siglo XVI, donde aquí el autor nos habla de que el lobo es cruel, arrebatado, ligero, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre representado, como ven, con la boca abierta, mostrando los dientes, etcétera. También hay un lado positivo. Desde muy antiguo. Basta recordar que es el primer animal que domesticamos los seres humanos, ¿de acuerdo? Hace ya muchos miles de años. Y siempre hemos admirado su inteligencia, sus estrategias de caza, tan sofisticadas, ¿de acuerdo? Y en el ámbito de la protohistoria o de la historia antigua, al lobo lo encontramos asociado a, a tres áreas, ¿no?, podemos decir. Por un lado, asociado a los ritos que tienen que ver con el más allá, con el tránsito al más allá, ¿no?, un animal funerario, ¿de acuerdo? Y eso lo encontramos en culturas ibéricas anteriores a la romanización,
¿de acuerdo? Que lo podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Esa la pátera de Perotito, y vemos una cabeza del lobo tragándose a un héroe, ¿no? Representando ese paso del alma de ese héroe hacia el más allá. Esto también se repite en la cultura griega y romana, ¿no? Ese ámbito funerario, ¿no? Del lobo como animal de ese tránsito, como decía, hacia más allá. Otro ámbito es el furor de los guerreros, ¿no? Los ritos de iniciación de los guerreros, ¿no? Siempre hay unos ritos en los que interviene un maestro lobo, ¿no? Y las batallas. Ahí aparece la imagen del lobo como un símbolo, ¿no? de los soldados. Baste decir que los romanos consideraban el ver un lobo antes de la batalla como un buen augurio, ¿no? Para esa propia batalla. O podemos encontrarlo en lo que ven ahí a la derecha, es una reproducción, ¿no? De una trompa de guerra anterior a los romanos, ¿no? De los íberos, y esa iconografía, ¿no? De la bocina con esa cabeza de lobo. ¿De acuerdo? Entonces, ese otro componente también es muy importante, ¿no? Asociado al valor, ¿no? De los soldados. Y por último, también, a lo largo de la historia, ¿no? Asociado como un tótem, ¿no? Pues a la protección de las poblaciones humanas, de sus animales, de sus cosechas, ¿de acuerdo? Más allá de que alguna deidad también está asociada, ¿no? Hay dioses asociados al lobo, o el lobo a los dioses. El dios Marte de la guerra es muchas veces representado en un carro tirado por unos lobos, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa iconografía a lo largo de la historia nos habla tanto de ese aspecto negativo como positivo. Baste como ejemplo que si hacemos un repaso a la heráldica, vemos esas cosas, vemos la imagen agresiva del lobo, quizás negativa del lobo, pero ¿no? La familia que adopta ese símbolo lo hace para representar ante los demás que es una familia noble, muy trabajadora, muy consciente de la defensa de sus territorios, etcétera, ¿no? Entonces, como digo ahí, por su astucia, habilidad, perseverancia como cazador, el lobo fue utilizado como elemento simbólico de la nobleza. De hecho, su figura, vamos a hablar de la heráldica española, es muy importante, muy relevante. Detrás del león, y solo detrás del león, está el lobo, ¿de acuerdo? Como en segundo animal más representado. Un dato, está presente en el 6,6% de los escudos nobiliarios. Ahí vemos dos ejemplos, ¿no? Donde vemos, suele haber eso, hay escudos que son una cabeza de lobo, hay escudos donde hay un lobo más o menos rampante, ¿no? Así como muy feroz, pero lo habitual es lo que ven ahí ustedes. Vemos parejas de lobos, ¿no? A la derecha los vemos lo que se llaman lobos pasantes, tres patas apoyadas en el suelo y otra levantada. Lo que vemos a la izquierda se llaman lobos cebados, ese lobo pasante pero que lleva en la boca un cordero. Esto numerosísimo, repito, el segundo animal después del... Y siempre esa ambivalencia, ¿no? Ese animal malo, animal bueno, animal amado, odiado, admirado al mismo tiempo. Bien, y en la actualidad, pues el lobo lo podemos encontrar en camisetas. Hay gente que se tatúa la imagen del lobo. Podemos ver grafitis del lobo. Comprar recuerdos en algunos, bueno, es un merchandising, ¿no? A nivel museístico. Incluso nuestros escolares pueden leer las aventuras del lobo. Bueno, un montón de cuentos y bibliografía infantil de ese personaje, distintas editoriales y distintos autores, evidentemente, pero ese personaje del lobo bueno, ¿no? En la actualidad el lobo se ha convertido en un símbolo. Y como bien dice Francisco Almarcha en su libro El lobo, Totem y Tabú, se ha convertido en un símbolo de tres cosas. Un símbolo de una naturaleza en armonía, contado muy resumidamente, ¿eh? Y desde aquí ya le estoy dando las gracias yo a Francisco Almarcha por todas estas cositas. El lobo se vincula con una naturaleza prístina, con un hábitat de alto valor ecológico y con una naturaleza amenazada en la que este animal representa un elemento de resistencia de lo natural. También se convierte en un símbolo para un cambio social. El lobo presenta
como un modelo, se presenta, perdón, como un modelo de comportamiento personal, familiar, social, que nos remite a la necesidad de cambio y regeneración de la sociedad humana. Y también un símbolo espiritual. El lobo ha pasado a ser interpretado como un medio de conexión con lo misterioso, lo mágico y la renovación espiritual. Además de todo esto que hemos comentado como introducción, a lo largo de todos los periodos históricos el lobo ha estado presente en todas las manifestaciones culturales. Y como etnobiólogos, ¿no? Y una sociedad de etnobiología, pues siempre tendemos a pensar, ¿no? En esas manifestaciones de la cultura tradicional, ¿no? Del ámbito de la cultura tradicional. Bien, vaya por delante que existen cada vez más numerosas obras, ya no ligadas a la biología del lobo, al comportamiento del lobo, a la importancia ecológica del lobo, sino también a la cultura, ¿no? A la cultura popular y a la asociación del lobo con esa cultura popular. Estos son 3 ejemplos de algunos de publicación muy, muy reciente. Bien, en el ámbito de la cultura tradicional, y empecemos diciendo ¿Mm? por esta frase que he incluido ahí, ¿no? En la península ibérica, extendemos. Habrá veces que igual hable de España, pero el lobo ibérico es la península ibérica. Hay compañeros portugueses entre los asistentes y creo que lo suyo es hablar de la unidad, ¿no? Biogeográfica que es la península ibérica. El lobo no entiende de fronteras humanas. En la península ibérica, la larga coexistencia entre el hombre y el lobo ha dado lugar a manifestaciones culturales únicas y con poca expresión. Eso lo quiero hacer énfasis en eso, con poca expresión en otras áreas del mundo. ¿Mm? Por ejemplo, pues todos conocemos, todos hemos oído cantar, recitar alguna vez el romance de la loba parda, pues la versión de Joaquín Díaz, ¿no? Estando yo en la mi choza, pintando la mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada. Mal barruntan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir 7 lobos por una escuda cañada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no ha cantado esto alguna vez, no? Quizás sea la nana más popular de todas, ¿no? 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba, 5 parió, 5 crió y a los 5 tetita le dio. Pero existen infinidad de leyendas y cuentos que han ido pasando generación tras generación, ¿no? Esa transmisión oral de la que hoy en día los etnobiólogos hablamos de que se ha roto, ¿no? Que es urgente hablar con nuestros abuelos, con nuestros mayores, para recuperar todo, o sea, con un remedio mágico, con una planta, un remedio mágico o un remedio empírico con no sé qué parte de un animal, pero también los dichos, cuentos, leyendas, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es una grandísima obra de cuentos y leyendas referidas al lobo. Cuentos como el de la raposa y el lobo, Benito, sus ovejas y el lobo y la grulla, ese listado, verá, sería muy grande. También existen leyendas que tienen que ver con el santoral, con nuestros santos. Las personas santas eran las únicas que tenían por virtud divina la capacidad de amansar al animal. ¿De acuerdo? Muy conocido es la historia, la leyenda, la historia de Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís y el lobo de Gubbio, ¿no? Un lobo que estaba amenazando a esa ciudad italiana y el santo consiguió amansar al animal, asegurándole también la comida, etcétera. Pero bueno, si vamos al ámbito geográfico de la península ibérica, pues lo suyo es que mencionemos a San Froilán, ¿no? San Froilán es el patrón de la provincia de Lugo, nació en Lugo, allá por el siglo IX, y también es patrón de la diócesis de León. Pues este hombre, monje, iba predicando por las zonas más recónditas, ¿no? Del noroeste de la península ibérica, ¿no? Las tierras de León, Galicia, norte de Portugal. Iba con su burrito, ¿no? Cuenta la leyenda que iba con su burro, con sus alforjas llenas de libros que necesitaba, ¿no? Y utilizaba para predicar entre los aldeanos de esas zonas aisladas y remotas, y apareció el lobo. Y el lobo mató y devoró, cuenta la leyenda, al burro. Y en esto, pues que, ¿no? Froilán amansa al animal y desde ese momento el animal, que aquí lo que hemos representado, esta es una imagen de la capilla de la Catedral de Lugo, donde vemos ahí el lobo con sus alforjas, a Froilán predicando, y esta es una imagen de la fachada de esa Catedral de Lugo, donde vemos el lobo con las alforjas. Y desde ese momento el lobo acompañó a Froilán a todos los lados, cargado con las alforjas y los libros, ¿no? Correspondientes en esas alforjas. Dichos populares.
muchísimas cosas, ¿verdad? Decimos, menciona, ¿no? Sin querer. Son dichos que tenemos interiorizados, ¿no? Unos dichos muy populares, ¿no? Como lobo con piel de cordero, más negro que la boca del lobo, verle las orejas al lobo. Refranes. Recomiendo la lectura de ese trabajo, La huella del lobo en el refranero español, publicado en el año 2000 en la revista de folclore por Miguel Ángel Charo Gorgojo, donde hace recopila, ¿no? Un listado enorme de refranes referidos al lobo y a distintas facetas del lobo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí he recogido tres, o sea, de ejemplo, ¿no? Apenas he recogido tres refranes que tienen que ver con cuándo paren las lobas, ¿no? Carquesia florida, loba parida, que es el título que utilizó, lo conocemos todos, ¿verdad? A Javier Talegón para su libro referido a la cultura lobera en la provincia de Zamora. Por la cruz dan las lobas a luz, por San Fernando la loba parida o rabeando, y un larguísimo etcétera. Adivinanzas. Hay adivinanzas que tienen como solución al lobo. Un ejemplo. Muy curioso, me gusta esta adivinanza. Siempre como de contado, con mi boca que es oscura. De hambriento soy infamado. Vivo nunca entré en poblado. Y muerto soy vestidura. Dale un momento. Juegos populares. Imagino que esta imagen les está a muchos de ustedes trayendo recuerdos, ¿verdad? Hemos jugado al juego de las parejas y perdía el que se quedaba, no con el lobo, abriendo memoria, lo llamaba este juego de cartas muy popular, ¿no? En década de los 70, el come niños. O sea, la carta chunga, el que se quedaba con esa carta, que perdía la partida, se quedaba como en el come niños. Bien, son ejemplos de la tradición oral, ¿no? O de los juegos. Pero también podemos poner ejemplos de particulares y variadas trampas de caza de este depredador, ¿no? Que solo basta mencionar la cantidad de nombres que reciben. Reciben los nombres de loberas, callejos, corrales, chorcos, bueno, un etcétera enorme. Y existe bibliografía, como es el libro, ¿no? De loberas, que catalogan, ¿no? Los distintos tipos, etcétera, a lo largo de la geografía. Un par de ejemplos: el Chorco de los Lobos, en la provincia de León, o el llamado el Corral de los Lobos, en la Garganta, en la provincia de Cáceres. ¿De acuerdo? Distintas materiales, distintas estructuras, etcétera. Bien, pasa. Bien, hasta aquí, digamos, sería una introducción y podríamos estar hablando toda la tarde de todos estos detalles que estamos explicando. Pero bueno, lo hemos titulado al seminario Etnobiología del lobo. Ya hace muchos años, porque el tiempo pasa, en el año 2014 sale publicado el primer libro del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad. Y recuerdo la conversación con el propio Manuel Pardo de Santayana de la necesidad de incluir también alguna ficha de animales. Digamos que delegó un poco en mí en elegir los animales. En ese libro, como pueden ustedes comprobar, hay una ficha que tiene que ver con el alacrán. Pasa, Manuel. Otra ficha que tiene que ver con el lagarto celado. Yo, desde luego, uno de los animales en los que pensé, de entrada, fue el lobo. ¿De acuerdo? Pero bueno, al final se decidieron estos dos. Pero yo el lobo lo tenía ahí, ¿no? Marcado como un animal con una grandísima cultura, con una grandísima cantidad de datos acumulados, ¿no? Para poder hacer una ficha importante. ¿De acuerdo? Y es de lo que vamos a hablar, de que hay una serie de usos y prácticas tradicionales documentados que demuestran el carácter utilitario del lobo. Eso que ven a la derecha son las categorías, ¿verdad? Ya conocidas por todos, ¿no? Las categorías de uso establecidas en el inventario. Por ejemplo, dentro de la categoría de la industria y la artesanía hay una subcategoría que se llama vestimenta y adornos personales. ¿Vale? Pues ahí, en una hipotética ficha del lobo, meteríamos datos, porque a mediados del siglo pasado, la piel de los lobos abatidos, al amparo de su consideración legal como alimaña, basta recordar aquellas, años 1953, entran en juego unas ligas de exterminio de animales dañinos, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas pieles de los lobos abatidos
fueron demandadas por la gente, claro, gente que iba a pagar por esas pieles, ¿no? Por la gente adinerada y especialmente de la ciudad. Iban a lucir esas pieles como un símbolo de distinción. Con esas pieles se confeccionaron abrigos, así como puños y cuellos para distintas prendas de ropa. También hablaríamos, o debemos hablar, del lobo en la alimentación humana. Existen datos etnográficos relativos al consumo de la carne de lobo en la alimentación humana, hasta mediados del siglo pasado. Por ejemplo, se consumió en la montaña palentina, especialmente en los cuartos traseros de los animales. E incluso en varias zonas del noroeste ibérico se habla, o se hablaba, o se habló de la elaboración de la cecina de lobo. ¿Mm? Bien, la escasez, la miseria, la hambruna siempre justificaron ese consumo, ¿de acuerdo? En especial, claro, recordemos la década, los principios, ¿no? Los principios, perdón, los principios de la década de 1940 coincidiendo con los años más duros de la posguerra, ¿vale? Pero si llevamos todo este tema a la antropología, ¿vale? Pues se habla de unos ritos de comensalidad, de unas meriendas con un carácter festivo, de cohesión del grupo frente a ese animal, ¿no? A ese lobo considerado enemigo. En la medicina, el trabajo que publicamos en el Journal of Pharmacology allá por 2017, referido a remedios y prácticas, ¿no?, de protección basadas en el uso de plantas vasculares, ¿de acuerdo? En la península ibérica y, pasa la diapositiva. 39 remedios, ¿de acuerdo? Documentamos en ese trabajo basados en el uso de plantas vasculares para específicamente tratar las heridas infringidas tanto en animales como en humanos por el lobo. Basados esos remedios en 33 especies vasculares pertenecientes a 18 familias. Algunas de ellas, algunas de esas plantas, evidentemente, con propiedades antisépticas, vulnerarias, analgésicas o antiinflamatorias demostradas. Esas 4 imágenes que ven ahí abajo, plantas muy conocidas y muy estudiadas, ¿no? Entre las que se utilizaron. La mayoría de los remedios, como se ve en el mapa de la izquierda, están documentados en esa zona, ¿no?, de mayor presencia del lobo o hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, se ven puntos fuera, ¿no?, de esa mancha roja que es la distribución actual de la especie, ¿de acuerdo? Con posterioridad se han publicado muchas más obras. Vuelve atrás un momento. Con posterioridad decía que se han ido publicando, ¿no?, de 2017 para acá, ya han pasado 7 años. Se han ido publicando distintas obras y hemos encontrado, revisando obras como esa primera que ven a la izquierda, ¿no?, que es un estudio de etnobotánica, ¿no?, de los valles palentinos. Ahí aparecen datos, ¿no?, referidos al uso de plantas para curar, ¿no?, las heridas provocadas por el lobo. O en la obra de Javier Talegón del noroeste de la provincia de Zamora. ¿De acuerdo? Y a esa lista que he mencionado antes, pues habría que sumar 9 especies más, especies más de planta, ¿no?, a ese listado de especies útiles, ¿no?, para el ámbito en el que estamos hablando, pertenecientes a 6 familias que se sumarían. Bueno, de esas 9 especies, 6 familias sumarían, ¿no?, a las que se han incluido. Bien, pero sin lugar a duda, una de las más singulares plasmaciones culturales relacionadas con el lobo ibérico es la utilización de varias partes anatómicas, órganos, materias de excreción de este animal, de este carnívoro, en el tratamiento y prevención de enfermedades. O sea, hemos hablado de plantas utilizadas para curar las heridas infligidas por el lobo, pero el lobo es muy importante, un animal muy importante en la medicina popular como proveedor de remedios, ¿de acuerdo? Existen registros documentales muy antiguos, desde siglos atrás, que testimonian y describen el uso con fines medicinales de las distintas partes de variados órganos y productos derivados del lobo ibérico. Y esos remedios, evidentemente, cayeron en desuso hace décadas, pero sí que nos sugieren un carácter utilitario de la especie. Bien, con esta idea, pues, un trabajo de 3 años, ¿no? Digamos, capitaneé este trabajo, esta publicación del libro. Conté con la ayuda de Javier Talegón, como persona que trabaja y vive para la conservación del lobo y la cultura lobera en el norte de, ¿no?, la provincia de Zamora,
ámbito del noroeste de Castilla y León, con José Ramón Vallejo, ¿no? Como profesor de Historia de la Medicina, con Francisco Álvarez, que está entre nosotros, ¿de acuerdo? Hizo su tesis doctoral en el norte de Portugal, en la cultura lobera, bueno, todo lo que es el ámbito lobero, ¿no? Todas las facetas que cubre, ¿no? Hablar del lobo en el norte de Portugal. Y incluso contamos con la inestimable ayuda de Ramón Grande del Brío como prologuista del libro, ¿no? Ramón Grande del Brío fue, pues, el pionero, ¿no? En estudiar la cultura lobera, al menos en España. ¿De acuerdo? Pasa. Es una revisión documental. Se encontró información válida para el estudio en un total de 106 fuentes documentales, de las cuales la mayoría, 63, se corresponden a trabajos del siglo XX y siglo XXI, pero hemos encontrado también, en su momento, ¿no? Encontramos información de los usos médicos, pues, en libros medievales, ¿no? En tratados modernos, etcétera. Y las obras clásicas, ¿no? Baste mencionar la historia natural de Plinio, ¿de acuerdo? Y también es un estudio etnozoológico, ¿no? En el marco de una investigación más amplia en la que se entrevistó entre 2011 y 2019 a más de 300 informantes mayores, ¿no? Personas de avanzada edad, en más de 100 localidades del noroeste de Zamora. Bien, pues hablando directamente de los usos médicos del lobo ibérico, pues un total de 23 partes y o productos derivados de este animal han sido, ¿no? La base de remedios tanto de curación como de prevención, ¿no? De enfermedades humanas. De hasta, de hasta un total, ¿no? Se han utilizado partes del lobo, esas partes del lobo, es esa gran cantidad de partes o productos derivados del lobo, contra un total, ¿no? De 80 enfermedades humanas. La mayoría de ellas, como queda reflejado en esta gráfica, infecciosas o parasitarias. Pero esta gráfica es muy interesante porque se representan, ¿no? Los 26 capítulos que establece la Clasificación Internacional de Enfermedades, la última clasificación, ¿no? La actual, la vigente, y vemos columnas para la mayoría de esos capítulos. O sea, no solamente son 80 enfermedades, que nos puede parecer ya una cifra muy llamativa, sino que además de muchos tipos de enfermedades estamos hablando. ¿De acuerdo? Las que son tratadas con esos elementos derivados del lobo. Los productos, los productos derivados del lobo más empleados, en primer lugar, tenemos que hablar de las piezas dentarias, ¿no? Especialmente de los colmillos, ¿no? Utilizadas hasta para combatir o prevenir 18 enfermedades, igual que la grasa, también 18 enfermedades. Sus excrementos, hasta 19 enfermedades. Su hígado, 12. Su sangre, 9. ¿De acuerdo? Elementos muy importantes a lo largo de la historia de la medicina, en la península ibérica. Y algunos de los remedios documentados se basan en el uso conjunto de varias partes. Muchos remedios son un elemento para una enfermedad en concreto, un remedio en concreto, y algunas veces los remedios documentados pues intervienen varias partes, el diente, la grasa, el pelo, ¿de acuerdo? Incluso existen remedios donde el elemento curativo es el conjunto de un animal, o sea, un espécimen, ¿no? del lobo entero. O incluso remedios donde lo que se utiliza es la lana de los animales mordidos por el lobo. Bien, no quiero aturdir a los asistentes, y lo haría muy largo, ¿no? El seminario. Voy a poner simplemente unos ejemplos de Extremadura. Podemos poner ejemplos de Castilla y León, ejemplos de toda la península ibérica, ejemplos de Portugal o del norte de Portugal, etc. Vamos a poner unos poquitos de Extremadura, haciendo, pasa un momento, Manuel, haciendo honor a este trabajo, trabajo de 1992. Yo siempre pienso que este trabajo, ¿no? Se basa en un estudio de campo que José María Domínguez tuvo la oportunidad de entrevistar a gente en ese año, ¿no? En el año 90, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo estoy entrevistando a personas mayores de la provincia de Segovia y yo ya tengo la sensación de que en 2024 ya se han perdido cosas respecto a 2014, cuando entrevisté a personas mayores en la provincia de Salamanca, y ya me hubiera gustado entrevistar, ¿no? En mi caso, los usos de los animales en la medicina veterinaria popular, en el año 90.
¿De acuerdo? Entonces, para mí este trabajo es muy importante porque José María Domínguez publica específicamente. Luego aparecen más, ¿no? Tiene numerosos trabajos, los conocerán ustedes, ¿no? Referidos a la medicina o a la endomedicina en Extremadura, pero este es un trabajo específico, ¿no? De las virtudes, lo titula así, ¿verdad? Virtudes mágicas y curativas del lobo en Extremadura. Bien, pues unos ejemplos. Utilizamos este trabajo para poner unos ejemplos. En diferentes localidades del Valle de Ambroz, Cáceres, para curar el reuma, recomendaban dormir sobre una piel de lobo sin curtir. Para evitar la esterilidad en aquellas mujeres que hubieran mantenido relaciones, curioso remedio, ¿eh? Que hubieran mantenido relaciones íntimas después de haberse encontrado con el lobo en un descampado, en Moedas de Granadilla, Cáceres, se daba por bueno el llevar una garra de lobo en la faltriquera. Según creencia documentada en toda Extremadura, los colmillos de lobo colgados al cuello, generalmente engastados en plata, prevenían contra la rabia, el cólera, las convulsiones, entendiendo por convulsiones la epilepsia. Los dientes de lobo también fueron empleados para tratar las mordeduras del propio animal, ¿no? Del propio lobo. Así en Aigal y Guijo de Granadilla arrancaban, ¿no? Los pueblos cacereños, arrancaban al lobo muerto varias piezas dentarias, que trituradas eran dadas a ingerir durante 3 días y 3 veces cada día a la persona mordida por un lobo. Para las hemorroides en la provincia de Badajoz, concretamente en la localidad de Acebuchal, refregaban la región perianal con grasa de lobo, siendo aplicada después de tenerla al sereno durante 3 noches. El recálculo del 3 porque nos aparece el 3 mucho en la medicina popular, ¿verdad? Para esguinces, contusiones y fracturas se aplicaban emplastos de heces de lobo en la Sierra de Gata, en las comarcas de las Urdes y tierras de Granadilla y en pueblos del Valle del Ambroz. Repito esto como ejemplos, ¿eh? Nos acotamos a un área geográfica como es Extremadura y salen los ejemplos maravillosos sin ningún esfuerzo. Bien, esta gráfica la quiero presentar a ustedes para que seamos conscientes de una cosa. Hacemos una comparativa, ¿no? De los usos médicos de los carnívoros que están protegidos. Simplemente, ya no es datos históricos, es simplemente los datos documentados de uso médico de estos animales desde principios del siglo XX a la actualidad, y nos sale esta gráfica. El lobo ahí hay un montón de información, tanto en registros de uso, número de remedios o prácticas documentadas, como partes usadas del animal. Algo del oso y apenas un par de registros de uso de un remedio. Son 2 registros de uso, porque uno se hace eco de otro, de un remedio basado en el gato montés. Pero no hay nada, no aparece nada de la nutria, ni del armiño, ni del lince ibérico, ni de la foca monje, apenas del lobo, algo del oso y una curiosidad del gato montés. Bien, el animal es importante en la medicina, pero curiosamente es más importante la veterinaria. ¿De acuerdo? Sería, digamos así, un poquito la guinda, ¿no? En la ficha dedicada al lobo, a la endobiología del lobo. Se han documentado remedios, ¿no? Para el tratamiento, curación, prevención de hasta 14 enfermedades y dolencias de los animales domésticos, todos ellos basados en el uso del lobo, productos derivados del lobo. En esta gráfica vemos que la mayoría de los remedios, concretamente 4, en el caso de órganos sensoriales, ¿no? Enfermedades de los ojos de los animales o del aparato digestivo, pero hay más cosas representadas ahí, ¿verdad? Más ámbitos de la veterinaria. Además de esos usos como remedio terapéutico profiláctico, también se han documentado creencias y rituales de tipo mágico, basados en partes del lobo, del animal del que estamos hablando, ¿verdad? Destinados a la protección del de la protección del ganado frente al propio lobo, frente al propio carnívoro. Y es curioso porque estas prácticas fueron muy utilizadas, ampliamente utilizadas, y podemos asegurar que el uso etnoveterinario más importante del lobo ibérico fue precisamente alejar y prevenir los ataques del propio lobo. En esta gráfica se representan, ¿no?, el número de remedios y prácticas de protección documentadas en el libro, ¿no?, organizado por tipos de ganado, ¿no? Y vemos que
predominan, claro, los remedios y prácticas en el ganado ovino, ganado vacuno y ganado caprino. Era de esperar, ¿verdad? Pero también hay un importante número de remedios que tienen que ver con el ganado caballar o con el ganado porcino. Y ya curiosamente, ya como algo muy, muy llamativo, la documentación de una práctica de protección de las palomas, ¿m? Una práctica muy antigua, está documentada en libros medievales, libros modernos, y sabemos que estuvo vigente en Tierra de Campos hasta mediados del siglo pasado. Proteger los palomares con una cabeza, puesta una cabeza ahí en el palomar, una cabeza de lobo, por supuesto, para evitar, ¿no?, que entrasen las serpientes, las comadrejas, animales, ¿verdad?, a los que los criadores de palomas les tenían miedo porque son animales que matan pichones, roban huevos, etcétera. Y en el caso de la práctica, perdón, del remedio documentado que tiene que ver con las abejas, pues es un remedio que en su momento se registró en Agudiña, en Galicia, en la localidad de Agudiña, en Galicia, y es también curioso porque el remedio preventivo de todas las enfermedades que pueden tener las abejas era tan simple como colocar un cráneo de lobo en el apiario, ¿no?, en el colmenar. Y en esa creencia, ¿no?, en esa superstición de que las abejas iban a estar prevenidas a salvo de todo tipo de enfermedades. Bien, hemos publicado varios autores han colaborado conmigo, pero bueno, siempre aparece ahí José Ramón Vallejo, y hemos publicado una tetralogía, ¿no?, que ha servido de revisión del uso de los animales en la veterinaria popular española, ¿no?, en la veterinaria española. Pues teniendo en cuenta los datos que aparecen ya recogidos en esa tetralogía, en la siguiente gráfica vemos que ¿no?, es una gráfica equivalente, ¿no?, a lo que vamos a ver después y equivalente a lo que vimos antes, ¿no?, en la medicina. Pero bueno, en esta gráfica vemos que los animales más importantes en la veterinaria popular española, con los datos única y exclusivamente desde principios del siglo XX hasta actualidad, son el cerdo, son la gallina. En eso hay una coincidencia con la medicina, ¿no?, con los usos médicos de los animales, ¿no? Pues los animales más importantes son el cerdo, la gallina y la abeja en ese orden. Pero, curiosamente, en la veterinaria, detrás del cerdo y detrás de la gallina está el lobo, ¿de acuerdo? En número de registros de uso, en número de remedios, pero es que en número de partes usadas supera a la gallina y al cerdo. Pues claro, los remedios del cerdo pues tienen que ver con, con la grasa, básicamente, ¿no? Con el tocino, con la grasa, con la manteca. En el caso de la gallina, pues evidentemente tienen que ver con el huevo, con la injundia, ¿no?, esa grasa de las gallinas y pocos elementos más, pero el lobo tiene, ¿no?, del lobo utilizamos muchos elementos en la veterinaria popular. Luego ya irían animales como la abeja, ¿no?, la abeja que está muy por detrás del lobo. Bien, solamente esta parte de la gráfica, ¿no?, vemos una similitud, ¿no?, en número de registros de uso, número de prácticas, aunque también está lejos en cuanto a números de partes usadas. Bien, pues este animal, dale un momento, Manuel, es el hombre, somos nosotros. También tenemos nuestra importancia en la veterinaria popular, ¿no? Tenemos que pensar, claro, en el uso de la saliva, ¿no?, del sudor, etcétera, ¿no?, de todos los productos humanos. De acuerdo, la orina. Pero el papel del lobo es muy importante. Entonces, pasamos de gráfica y ahora vemos esa comparativa, ¿no?, que hicimos antes entre los animales carnívoros protegidos y aquí es mucho más evidente la importancia del lobo. ¿De acuerdo? Apenas está documentado algo relativo al oso. De los otros animales, ninguno. Es el lobo el animal salvaje más importante en la veterinaria popular española. No solo carnívoro, sino a nivel de todos los animales silvestres. Bien, el lobo es una especie que abarca muchas disciplinas. Podemos hablar de la historia, ¿no?, que aparece en el pintado en no sé qué cuadro, que aparece representado
¿no? En la antropología, por supuesto, la filología, un montón de palabras asociadas al lobo, incluso el propio lobo recibe un montón de palabras, ¿no? De nombres, nombres vernáculos, a veces provocados esos nombres por la superstición de que nombrarlo es malo, ¿no? Nombrar al lobo no es bueno, ¿de acuerdo? Pues todos habla del bicho, de otros eufemismos. Por supuesto, la etnografía. Hemos comenzado el seminario hablando de romances, de dichos populares, la zoología, la ecología, y, por supuesto, la etnobiología. El lobo es un generador de cultura y podemos hablar de la cultura del lobo, de la cultura lobera. El lobo ibérico posee un innegable valor cultural. Y hoy en día, pues hay, ¿verdad?, un conflicto hombre-lobo, especialmente acentuado en unas áreas geográficas más que en otras, ¿de acuerdo? Yo creo que siempre es importante mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Es hacia, ¿no? Eso lo hemos titulado así, ¿no? La utilidad de las prácticas ancestrales en los retos actuales, ¿no? Entonces, el enorme patrimonio cultural que ha generado el lobo ibérico ha de integrarse, ¿no? En los argumentos que existen relacionados con la defensa de la especie, ¿no? Y debería constituir un importantísimo recurso en las tareas de divulgación, ¿no?, relacionadas con ella. También incluye todo esto que estamos contando, ¿no? Que existen adivinanzas, que el lobo es el protagonista, que tiene un papel poco conocido, pero muy importante en la medicina y la veterinaria popular, etcétera. De estas cosas es de lo que hablamos, ¿no? Yo asistí al primer congreso de etnozoología, ¿no?, internacional de etnozoología en la ciudad brasileña de Recife, y la comunicación oral que presentamos, pues hablamos de esta cosa, ¿no? De la necesidad de incluir, ¿no?, estos temas en la educación formal, ¿no? De diseñar unidades didácticas, ¿no?, que hablen de todas estas cosas y hablar, pues en los institutos, en las facultades, ¿no? Por ejemplo, en las facultades de educación, ¿no?, los potenciales maestros, ¿no?, del futuro. Especialmente en la idea de que conviene, ¿no?, desarrollar programas educativos, sobre todo en aquellas áreas donde está muy acentuado, ¿no?, ese conflicto hombre, ¿no?, entre el hombre y el lobo, ¿no? Esas zonas donde lo vemos todos los días en la prensa, ¿no? Que si el lobo ha matado no sé cuántas ovejas, o todo lo contrario, que el lobo aparece muerto ahí en una... Bueno, esas barbaridades que leemos. ¿De acuerdo? Entonces, en esas zonas donde hay un conflicto social, eh, la educación puede ser fundamental, ¿no? Y trabajar con los habitantes más jóvenes, ¿no? Con los chicos y chicas más jóvenes. ¿De acuerdo? Pero dando información, que tengan una base eh, científica, ¿no?, de la biología del animal, o una base científica de la cultura asociada al animal. Y sobre eso ya, pues, debatir, ¿no?, trabajando con las técnicas más modernas de la educación, ¿no?, con la participación activa, con la educación por competencias, etcétera, etcétera. Bien, una reflexión que yo creo que tenemos todos en la cabeza, ¿de acuerdo?, en este momento, ¿no? Que si prescindimos del lobo, no prescindimos solo de un animal, prescindimos de un elemento clave de nuestra cultura y de nuestra historia como sociedad. Y ahora sí, muchas gracias por vuestra atención. Y muchas gracias a quien después vea esta grabación en el canal de YouTube, ¿no?, que quedará subida esta grabación. Bien, pinceladas así, para que yo creo que lo interesante es debatir de todas estas cosas, no dar a conocer todo esto, ¿no?, toda esta investigación, esos usos, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia del animal, ¿no? Ese carácter utilitario menos conocido que es su papel ecológico, ¿no?, o su papel en la biología, ¿no?, la zoología en general. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Tony, por esta charla tan interesante, tan completa, ¿eh? Pero bueno, si os parece, abrimos el turno de palabra, levantar la mano,
si veis donde pone participar, y os voy a ir dando yo la voz, ¿eh? También recordar que tenéis que encender el micro cuando vayáis a hablar. A ver, que aquí hay gente que sabe mucho del lobo y la cultura lobera, que participe. Más que yo me he limitado a escribir Bueno, unas pues ideas. mientras que se va calentando la cosa, a mí me gustaría que si tienes información sobre la relación del perro, el lobo, bueno, pues hoy en día yo conozco gente que les parece que es un poco la herramienta de conservación mejor para el ganadero, ¿no? El tener perros. Yo tengo algún amigo que tiene, de hecho, y me gustaría un poco si nos puedes hablar más de todo esto, cómo ha sido históricamente, los mastines, todo, si nos puedes un poco dar más información y tu opinión sobre la eficacia, diríamos, en la historia, cómo se ha visto. A ver, históricamente se han desarrollado razas, ¿no? Para proteger a los rebaños. Y esos mastines se han ido creando generación tras generación, ¿no? Para la protección de los rebaños. Es curioso, hay libros, de hecho, yo hablo en plural, ¿no? Hay libros de la cultura pastoril, específicamente de la cultura pastoril, y todos hacen mención, ¿no? A la presencia de esos perros de carea, ¿no? Para localizar a los animales, o los mastines para defender el ganado. Eh, y está muy claro que hay una relación positiva, ¿no? De la presencia de esos animales referido a la no pérdida de animales, ¿no? Pero curiosamente, los pastores entrevistados en esos libros, o que son la base de esos libros, no hablan de grandes matanzas de animales, ni hablan de grandes pérdidas, ¿no? Hablan de puntualmente que recuerdan cuando eran niños que un lobo mató una oveja, ¿de acuerdo? Pero es una solución. Se está trabajando con con la presencia no solo de perros, ¿eh? También he leído cosas referidas a la presencia de burros, ¿no? En el entorno del rebaño, ¿no? Y alertan a los pastores, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las soluciones, desde luego, tener a los animales protegidos, ¿no? Con esos perros. Pero que viene de lejos, o sea, esa presencia del perro protegiendo a los animales es muy antigua. Y siendo esto tan eficaz, ¿por qué diríamos que no se usa más? ¿Cuál es el rechazo que habría por parte de muchos ganaderos? ¿O es que no tienen? La excusa, entre comillas, excusa de algunos tiene que ver con el coste, ¿no? De esos animales. Pero no sé, qué pena más gente que esté presente, pero la adquisición de esos animales debería ser también subvencionada, ¿no? De, de, lo, de animales que están preparados, de animales que han sido entrenados, y que hay un costo, evidentemente, de esos animales. No lo sé. Yo creo que antes estaban los pastores continuamente con sus animales, caminando con sus animales, trashumando con sus animales, y los perros detrás. Y hoy en día, esa sensación de que el pastor se aleja, ¿no? Del campo, y quiere tener a los animales encerrados, o muy controlados, olvidándose de estar ahí presente con ellos, como estuvieron los pastores pues, de hace 50, 60 o 100 años. Es un tema delicado. Pero desde luego la ayuda económica, le puede prestar la ayuda económica, entiendo, a las comunidades autónomas, los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Para lo que pueda suponer el coste de esos animales. Francisco. Hola, buenas. Gracias. Vou tentar hablar mi melhor castelhano, perdone. Enhorabuena a Tony por su excelente charla e só por os perros, porque temos agora um projeto em Portugal. Estamos a dar perros de ganado aos pastores.
Eu creio que também, mais do que os costos associados, é que a gente se olvidou, como o Tony estava dizendo, a gente se olvidou de como educar um perro para poder ser um bom guardador de los rebanhos, porque não qualquer perro pode ser eficaz. E também, como dizia, de que já não é uma prioridade, aunque genera muita discussão, os ataques de lobo já não são uma prioridade porque o gado está subvencionado, já não é como há décadas, onde era uma necessidade de hambre, quase. Proteger el ganado, muito bem del lobo, e agora isso já não é uma prioridade, mas sem dúvida deveria ser algo mais difundido, quer os perros de ganado, quer outras medidas de prevenção. E alertar que, ao menos em Portugal, os perros de ganado de raças autóctonas estão quase todos, ou estavam há 2 décadas ou 3, em peligro de extinção, por sua falta de uso para aquilo que foram desenvolvidos e educados e selecionados. Por isso, essa será, quizás, uma das principais razões para não haver mais perros a guardar el ganado por ataque de lobo. Pues muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Yo recuerdo durante mis entrevistas con algunos ganaderos que decían que uno de los problemas que tenía la mordedura del lobo es que se infectaba mucho más que otras, como que tenía, entre comillas, veneno, por así decirlo. Y me gustaría un poco si, ¿qué me puedes decir tú de esto? Si has oído hablar de esta idea, que se Sí, pudre más fácilmente la herida, que se infecta más fácilmente. yo creo que tiene que ver con la superstición, ¿no? De que es un animal maligno, y ya le presuponen, ¿no? Porque le presuponen una infección, ¿no? De las heridas. Bueno, deciros a todos que cuando pregunto por el perro como uso médico, como recurso médico, hace 15 días sin ir más lejos, es bueno. La saliva del perro es buena. El animal, un pastor sufre una herida en el campo y ofrece la herida, ¿no? La mano, por ejemplo. Se ha hecho un corte en la mano y ofrece la herida al perro para que el perro se la lama. Entonces, estamos hablando del mismo animal, del perro y del lobo. Entonces, ese componente tiene que ser un componente creencial, ¿no? De decir, vale, la saliva del perro es buena, la saliva del lobo es mala, y la mordedura del lobo infecta, etcétera. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la superstición. O sea, me estoy acordando de que hay otro detalle que está en el libro de José Fajardo, Cuando canta la garrocha, que dice, ahí está escrito que la mejor carne es la que ha matado el lobo, ¿no? Que si mataban, es también supersticioso, en otras zonas no comían una oveja que hubiera matado el lobo, pero en otras zonas dicen que esa carne es excepcional, la que ha matado el lobo. Entonces es también un complejo, entraríamos en el campo de la creencia, Manuel. O sea, es una mordedura. No estamos hablando de un animal rabioso, ni en el caso del perro, ni en el caso del lobo. Entonces sería esa contraposición, ¿no? Del lobo entendido como animal malo y el perro como animal bueno. La saliva químicamente entiendo que es igual. Va a tener los mismos componentes químicos, las mismas propiedades, ¿no? Como elemento medicinal. No sé si te contesto. Sí. Pero es una superstición que va a ser más grave las enfermedades. Evidentemente tendrá que ver con la importancia de esa herida, ¿no? Evidentemente, ¿no? La localización de la herida, el tamaño de la mordedura. Otra creencia que yo he escuchado, que entiendo que es una creencia, pero me gustaría, pues tú que sabes de esto y has leído muchas cosas, es la idea de que el lobo no solo mata para comer, sino que mata además. Diríamos que una vez que entra en un Como rebaño, decía en el libro ese que es arrebatado y feroz. Ya, las lobadas. Tema complicado, ¿eh? Lo de las lobadas. Ahí me callo.
Prefiero que hablen los que llevan muchos más años que yo trabajando en este tema. Pedro Nájera está intentando participar. Ahí A ver, pues le voy a poner yo orientación y preguntas al perro, o sea, las preguntas del perro y las preguntas de esas lobadas, yo A creo que ver. las contesta mucho mejor él. Ahora está, ¿no? Sí. Creo que ya te oímos, Pedro. ¿Me oís? Yo simplemente decir por un poco la experiencia que tuvimos en La Rioja, ¿no? De hacer una mesa del tema de la importancia que tiene la ganadería extensiva y el lobo, ¿no? Que entonces nos reunimos, pues, gente naturalista, ecologistas y ganaderos y administración, ¿no? Para que viesen un poco los ganaderos la importancia que tiene el lobo en el entorno y en la biodiversidad y, como has dicho tú, en el tema cultural. Y luego, por otra parte, saber la importancia que tiene la ganadería extensiva, ¿no? Para el bien también de la biodiversidad. Entonces, lo que sí que se consiguió, pues eso, que la administración diese dinero pues para mastines, por ejemplo, para perros de guardia, que diesen también pues para prevención con el tema de, pues eso, de cabañas para poder guardar el ganado por la noche, y también pues que si el lobo atacaba y mataba a las ovejas, pues tuviese una compensación por parte de a los ganaderos, ¿no? Y sobre todo una compensación no solo por las ovejas que mate, sino también una compensación por el estrés que podían causar en el rebaño, ¿no? Entonces yo creo que fue una experiencia bonita y que por lo menos los ganaderos se dieron cuenta que tienen que convivir con el lobo, ¿no? Y que es una cosa que lo van a tener ahí, ¿no? Y simplemente eso. Un poco pues que se podría hacer en más sitios y luego lo que hicimos también es pues dárselo a los estudiantes, por decirles un poco la importancia que tenía tanto el lobo como la ganadería extensiva y que las dos podían convivir perfectamente. Nada más. Aquí Juan Miguel es que me ha traído y bien. Pues lo único, eso. Francisco. Gracias, otra vez. Añadir quizás algo sobre este tema y depois também fazer uma pergunta a José António. De las lobadas, e incluso quizás também da mordedura um pouco mais infecciosa do lobo, eu creio que isso está também pode ser natural para um predador, porque é um comportamento natural. E temos que, claro que quando afeta um animal doméstico, é mais incompreendido, porque a maioria dos predadores, quizás por aquilo que comem, por comerem também carroña, têm bactérias e podem ter fontes de infecção na boca, no que é o sistema da boca, e um pouco para que quando mordam na presa, se não a matam logo, poder quizás infectar a ferida e torná-la mais vulnerável para mais tarde poder matá-la. E um pouco igual às lobadas. As lobadas resultam do comportamento de muitos predadores, uma geneta no galinheiro, o lobo nas ovelhas, de quando têm presas muito disponíveis, muito cerca, tentarem matar o máximo para poder se alimentar mais tarde. E as lobadas principalmente existem quando o gado está pouco protegido. Aí os perros são imprescindíveis. Quando há perros num rebanho, não deixam o lobo matar mais do que uma ovelha. Claro, se um lobo entra dentro de um curral de ovelhas, se as ovelhas estejam cercadas, é muito fácil para o lobo poder matar mais animais e não tem ali, com o estímulo de predador, não tem nada que interrompa esse estímulo. E já agora só uma pergunta a José António, de sua excelente charla. É evidente que temos muitíssima literatura clássica e mais antiga sobre estudos culturais do lobo. Há obras, principalmente em Espanha, desafortunadamente menos em Portugal e no resto da Europa, sobre autores contemporâneos, etnógrafos, biólogos, a fazer livros e testemunhando muito bem toda essa cultura. Mas creio que nos falta, e quizás poderá ser prioritário, registros audiovisuais das últimas práticas dos campesinhos a falar sobre o lobo, práticas como, por exemplo, a gola do lobo em Portugal, em que se usa um troço de traqueia para curar
moléstias nos cerdos, e todas essas práticas que ainda todavia sobrevivem, quizás único no mundo, ou na Europa, quase seguro, creio que não têm sido tão investigadas assim e registadas em algo audiovisual. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece perfecto y necesario. ¿De acuerdo? El esfuerzo, ¿no? de entrevistar, grabar, ¿no? Entiendo que tu propuesta, Francisco, es ir un poquito más allá, ¿no? Hacia la gente Sí. joven que son más de ver un vídeo, ¿no? Entiendo, ¿no? Que les apetece más ver un vídeo que leer un libro, ¿no? Bueno. Pero bueno, yo le saco la importancia a lo que propones por esa premura, ¿no? Esa urgencia, ¿no? de entrevistar a todas esas personas que siguen vivas, pero no lo estarán siempre, ¿no? Que no lleguemos tarde a hablar, charlar y documentar el conocimiento, ¿no? de algunas personas. Es muy importante. Yo el esfuerzo lo veo por ahí, ¿de acuerdo? Grabar a las personas, bueno, primero que tengan ellos la intención de que quieran participar, ¿no? Que no todo el mundo quiere que, ¿no? Quieren hablar, les gusta hablar, pero igual no todos quieren que les graben y salir ahí en un documental y esas cosas. Pero en todo caso necesitamos el dinero para hacer esas cosas, ¿no? Y ahí sí que es importante que intervengan, ¿no? Las instituciones, ¿no? Provinciales, regionales, nacionales, ¿de acuerdo? Y es importante dar a conocer eso, la cultura del lobo, ¿no? Creo que es muy atractivo y existen documentales maravillosos donde se ve al animal en acción, ¿no? El animal preparando, ¿no? la estrategia de caza, persiguiendo a un gran ciervo con una cornamenta impresionante, y son imágenes que a uno se le quedan en la retina, ¿no? ¿De acuerdo? Ya desde el punto de vista como zoólogo, lo digo, ¿de acuerdo? Pero me parece, sí, muy buena idea y muy necesario y urgente. ¿De acuerdo? Y puede ser atractivo, porque contar estas cosas, bueno, pues nosotros, todos los que estamos aquí, pues más o menos, ¿no? Profesores de zoología, de botánica, doctores, no sé qué, lo hacemos casi desde un ámbito de la docencia, pero la visión, ¿no? La visión de ellos, ¿no? Cómo lo cuentan ellos, eso es lo que no se tiene que perder, ¿no? Esa visión de los que atesoran el conocimiento y los que van a llevar esas prácticas, ¿no? No lo he comentado porque, bueno, no sabía lo que extenderme en el seminario, pero desde luego lo que registramos en el libro del uso de la tráquea momificada, cuando Francisco Álvarez habla de la gola del lobo, es el uso de una tráquea momificada, y ese rito que estuvo prohibido por la Inquisición española, ¿de acuerdo? Sigue vigente en algunos pueblos de Portugal y según Javier Talegón, en alguna localidad ahí limítrofe de la provincia de Zamora, perdón. Y es alucinante, o sea, contar esas cosas, la gente te mira como diciendo, ¿pero qué dices? Sí, 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 unas señoras conservan, además son las mujeres, ¿verdad, Francisco? Las que conservan esas tráqueas de lobo momificadas, generación tras generación, pasando de mujeres a mujeres, y es un rito pues, atávico. Me acuerdo de cómo pasan el agua o unos granos de cereal por la gola del lobo, quedan purificados, ¿no? El agua o esos granos, y le van a ser dados, ¿no? A beber o a comer con el pienso, ¿no? A los cerdos, enfermos de, bueno, básicamente una enfermedad que se llama lobado y cosas similares, palabras similares, que tiene que ver también con la influencia maligna del propio lobo. Entonces, claro, nos vamos muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces, lo más interesante es eso, la pervivencia todavía, que todavía existan esas personas que nos puedan contar y que podamos filmar, como propone Francisco, contando esas cosas o simplemente. Solo he visto fotografías y en el libro solo hay fotografías, pero bueno, es que me imagino la escena grabándola de la señora pasando el agua por la tráquea del lobo y desde luego es impresionante. Es la idea, ¿eh? No ya verlo. Pero mi pregunta era também se sabias se há iniciativas assim em Espanha, se Javier Talegón, por exemplo, ha filmado ou algum outro No lo sé, no lo autor. sé. Javier, es que no, el hombre se da disculpado porque no podía esta tarde asistir, que tenía yo otro compromiso y demás. Y no lo sé, no lo sé si hay alguna empresa que se dedica a filmaciones, una empresa cinematográfica interesada en hacer un documental de todas estas cosas. Pero creo sinceramente que ayudaría muchísimo, ¿no? A
a dar, no digo directamente a conservar la especie, me refiero ya directamente a dar a conocer suficientes excusas para conservar a la especie. ¿De acuerdo? El valor cultural es un elemento a tener en cuenta en la conservación de un animal, de una especie. Y eso se nos ha olvidado con este carnívoro. Tenía la palabra Javi Martínez. Había pedido. No sé si se ha tenido que desconectar a lo mejor. Bueno, se ve que ha debido de, por alguna razón, se habrá tenido que ir o dejar. No sé si alguno más tenéis alguna pregunta. Todavía tenemos unos minutillos. Sí, Sí. desde Asturias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta interesantísima información. Quizá colateralmente al hilo del tema de las grabaciones que planteaba Álvarez, sí que sería interesante referir que en muchas comunidades autónomas sí que hay una tendencia, por lo menos aquí en Asturias, de recoger todas las informaciones etnobiogeográficas, culturales, para crear un archivo sonoro. No sé si se refería a eso, pero no es el tema, el hilo de mi tal. A mí me chocó mucho en la presentación que hiciste que uno de los colmillos estaba engarzado en unas piedras que no llegamos a ver por la rapidez del pase de las diapositivas, en unas piedras que eran negras. Hay un referente entonces entre el uso de partes o engarces para colgar, etcétera, etcétera, con el uso de la plata, que es un metal más bien blanco, blanquecino o color luna, o otros usos en color negro. Sería interesante de investigar por esa línea. En relación a Asturias, los que peinamos canas, sí que tenemos el referente de historias de cazas de lobos y del uso que eso representa entre la población, porque de alguna manera la matanza de un lobo representa un superávit en la economía, sobre todo ganadera, ¿no? Entonces, cuando se mataba un lobo, sí que iban con la pelleya por los distintos pueblos de los valles y de los montes asturianos recogiendo, y el que podía daba una peseta de aquella y el que podía daba un par de huevos y metía uno en cada bolso de la zamarra o del pantalón que llevara. Solamente era un indicativo de eso y nada más. Muchas gracias por la interesantísima charla. Gracias, José Manuel. No he leído absolutamente nada que tenga que ver o que apunte, ¿no?, en la dirección de si ese colmillo se reforzaba, ¿no?, o su poder se reforzaba porque estaba engastado en una argolla de oro o de plata. No he leído absolutamente nada. ¿De acuerdo? De hecho, también hay una fotografía que es la que utilizamos como ilustración, ¿no?, de la contracubierta del libro, que es una fotografía de un conocido de Francisco Álvarez, una fotografía tomada en Portugal, muy simbólica porque está el colmillo sujeto con una correa de cuero, pero luego colocada así sobre una cruz de madera en una puerta. Y bueno, elegimos esa fotografía por el simbolismo, ¿no?, que podemos ver o querer ver, ¿no?, en la fotografía. Pon esta diapositiva. Claro, por eso la he puesto. Mandó la fotografía a la autora, que conserva es una chica de Asturias que conserva esta pieza que viene heredada de los abuelos. Una pieza, la verdad, que artísticamente muy interesante, ¿de acuerdo? Y por lo que se sabe, ese colmillo se pasaba por los pechos de las mujeres que estaban afectadas de mamitis, ¿no? Hacían cruceaban los pechos. Pero no he leído nada de si era más poderosa por estar
unida esa pieza dentaria a esta estructura tan llamativa y bonita, ¿no? De joyería o no. ¿De acuerdo? Sí, te cuento. Esta pieza parece referirse aparte de partes metálicas, a partes realizadas con azabache, que es un vitrino, fundamentalmente, que tiene unas cualidades apotropaicas ya documentadas desde antes de nuestra protohistoria. Entonces, tiene sentido. Sí. Sí, con las sigas de azabache, pues evidentemente ya tenemos otro tema para otra charla, otro seminario, simplemente hablar de los elementos minerales, ¿no? O sea, la higa es un amuleto apotropaico, pero está hecho de un elemento negro como es el azabache. Sí. No, pero no he leído nada, ¿eh? José Manuel, no he leído nada de que haga eso alusión a que se refuerza el poder de ese elemento. Y muy interesante la propuesta, ¿no? De investigar, ¿no? Si había una intencionalidad, ¿no? A la hora de utilizarlo con eso. O sea, que hay algo más que un colmillo. Esa fotografía evidentemente está en el libro porque hay un colmillo de lobo. Pero, claro, igual como biólogos, en nuestro caso los 4 autores biólogos, nos olvidamos un poco de esa parte de la izquierda de la fotografía, ¿no? De ese elemento de joyería. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias. A Sí, vosotros. ha pedido la palabra Laura. Laura. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Me ha gustado muchísimo. No conocía casi nada de la etnobiología del lobo. Y quería hacer una pregunta referente, no sé si tenéis datos, porque no, todos los lugares donde habéis ido de la península ibérica no habéis mencionado Cataluña, y no sé si tenéis datos del Pirineo, pero la pregunta va en relación un poco con también lo que se ha mencionado antes, de cómo se puede utilizar la etnobiología del lobo y toda la parte más cultural, no solamente con lo que has dicho tú en la presentación, de hacer educación a diferentes niveles, sino para tratar con los ganaderos en extensivo. En este caso, en el Pirineo, la ganadería básicamente es en extensivo. Sí que tienen perros, muchos que son razas autóctonas para proteger al ganado, pero igualmente ven al lobo, que ahora ha empezado a ver otra vez lobos, como una amenaza más que se que se une a la amenaza del oso. Porque la introducción del oso ha generado mucha polémica y ahora ya con el lobo no lo atribuyen a ¿no? que el problema es el sistema agroindustrial, ¿no? Que está generando ¿no? que bajos precios, nada, sino como tienen como fijo que es el oso y el lobo. Y el lobo está empezando otra vez a aparecer y tienen toda esa parte ¿no? de no lo queremos. Entonces, me gustaría saber si habéis trabajado en eso, o si alguien más, ¿no? Si tenéis algunas ideas de cómo, aparte de las mesas que habéis hablado, ¿no? En Asturias creo que era, que eso también se ha hecho con el con el oso, perdón, en el Pirineo, de cómo puede servir la etnobiología para tratar del lobo, para tratar de ver que la especie tampoco es como siempre como un enemigo, ¿no? Eso. Sí, es lo que básicamente era la idea básicamente de la comunicación oral que presentamos en Recife, en Brasil, utilizar todo esto que se ha documentado de los usos del lobo en la medicina o la veterinaria, y que hay más allá. Por eso he invertido un poco la presentación. O sea, primero empezó a hablar del registro oral, de las adivinanzas, de los romances, de las nanas, etcétera. Bueno, en resumidas cuentas, creo que es oportuno dar a conocer a la sociedad todo eso. O sea, que el lobo ha estado presente con nosotros a lo largo de toda la historia. ¿De acuerdo? Que puede haber, evidentemente, atacado a alguna persona. Que casos documentados de muerte por lobo, más bien escasos, por no decir nulos. ¿De acuerdo? Que ha atacado a los rebaños. Pero también eso, no solamente hablar de malo o bueno, o sea, no, que también mata ciervos y los ciervos pueden convertirse en los reservorios de la tuberculosis que pueda afectar al ganado vacuno. No, pero es malo porque ataca también y mata a un ternero, etcétera. Ese debate social, evidentemente, tiene que ver con que es un carnívoro salvaje. Pero dar a conocer, yo creo que esa puede ser una solución, dar a conocer a la sociedad la importancia cultural, que existe una cultura del lobo, que tenemos que meter esa variable, ¿no? En la discusión de si es un animal bueno, es un animal bueno, o que protegerlo o no hay que protegerlo. ¿De acuerdo?
Entonces, el debate está servido, ¿de acuerdo? El debate está servido, pero la cosa es que no se ha metido este elemento, ¿me entiendes, Laura? O sea, esta parte falta en el debate, ¿no? Decir, oye, pues si es que hay pueblos donde puede ser un recurso turístico, todas esas trampas que hicieron entre la comunidad con piedra seca, que es, que es que además es interesante, que lo vemos con un ojo de arquitecto, ¿no? Y decimos, pues es una obra muy interesante porque es arquitectónicamente muy interesante, o fijaros cómo aprovechar los elementos naturales del entorno. ¿De acuerdo? Esa es la clave, o sea, meter todo esto, meter la cultura, ¿no? En el debate de conservación, ¿de acuerdo? No solamente discutir, ¿no? Claro, yo entiendo que un pastor que le ha matado 3 ovejas va allí todo caliente a la reunión, ¿no? Y que lo que quiere es su indemnización y demás, y que fuera el lobo de la zona, ¿de acuerdo? Francisco. Perdona, não quero monopolizar as perguntas, mas também e os comentários, mas um pouco na linha do que se ha dito agora, muito relevante, e é que sim, que como está a nossa comunicação, e é algo que estamos a usar muito em Portugal, por exemplo, é esta cultura do lobo em centros de interpretação, em notícias, porque para não se falar sempre do lobo mau e nos olvidarmos que mais de uma coexistência secular que temos com o lobo foi especial. E aí não é um animal selvagem normal, e é um animal, além deste caráter utilitário que o José António ha comentado. Também te pergunto, José António, que é muito interessante também os dados entre os animais domésticos e selvagens, o lobo é quase ao mesmo nível dos humanos, nesses usos veterinários, mas incluso, e mais interessante, dentro dos carnívoros selvagens. E dentro dos carnívoros só has detectado, creio eu, lobo bastante e um pouco no osso. E aí perguntava, seria só porque seriam difíceis de caçar, seriam mais abundantes, que não seriam do que uma nútria, ou poderá ser uma reminiscência deste caráter totémico que o lobo tinha e que nos olvida neste conflito social atual, político, ideológico e basado em danos, mas o lobo quizás teve um papel muito mais importante como totem na nossa cultura, não? ¿Qué te parece y qué comentas? Sí, creo que sí, o sea, que el lobo tenga la importancia tan relevante dentro de la veterinaria popular, tenga que ver con eso, con toda la parte supersticiosa, creencial, ¿no? De ese animal totémico, ¿no? De que no es lo mismo, ¿no? Entiendo que pensarían así, quiero pensar que bueno, pues un diente de nutria no es un diente de lobo, ¿no? ¿De acuerdo? Y que las nutrias las mataban, evidentemente las mataban para aprovechar su piel. Pero no existen referencias de que luego se quedasen con la grasa, que guardasen la grasa en un tarro y que pudieran utilizar esa grasa en la medicina, como sí utilizaron la grasa del lobo. No existe ningún dato de comer el hígado ¿no? Y sí existen datos de comer el hígado del lobo. ¿De acuerdo? Pues diríamos lo mismo, hacemos un análisis químico, histológico, celular del hígado de una nutria y de un lobo, pues entiendo que habría muchas similitudes, por no decir totales. ¿De acuerdo? Entonces sí que el componente, claro, el componente de ese animal, que es el lobo. ¿De acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que la explicación a que en esa gráfica sea el animal más importante, evidentemente más importante, al nivel de animales que se han utilizado toda la historia, ¿no? Como el cerdo, la gallina, o en el caso de la veterinaria, como la oveja, o nosotros, ¿no? Y le convierte en el más importante de todos, no los carnívoros, sino de todos los animales salvajes, tenga que ver por ese peso. Por eso tiré el inicio del seminario por el simbolismo del animal, ¿no? ¿De acuerdo? Que ha estado presente en todas las manifestaciones culturales desde... Existe también, no es el animal que evidentemente no es el animal más que aparece con más frecuencia en las pinturas o en los grabados rupestres, ¿de acuerdo? Aparecen más las piezas de caza, ¿no? Los ciervos, los caballos salvajes, los uros, etcétera. Pero también está representado el lobo, ¿no? En el arte prehistórico, ¿de acuerdo? Luego llevamos a la protohistoria, historia antigua y demás, y es prácticamente universal, ¿no? La presencia del lobo en las representaciones artísticas, escultóricas, pictóricas, etcétera.
la nutria, el gato montés. Estos animales pocas veces aparecen representados. Parecen más representado el lobo, desde luego. Y en la heráldica, en la heráldica española, que es lo que hemos más o menos calculado, ¿no? Después del león, es el lobo. Y antes de animales como el águila. Entonces, claro, todo eso yo creo que al final nos lleva a eso, al peso que tiene el simbolismo asociado al animal. Más que las propiedades médico-farmacológicas de cada una de las partes del lobo, que pueden ser muy similares a la de otros carnívoros. Muy bien, pues si os parece, estamos ya en el tiempo. Procuramos, aunque el tema realmente es interesantísimo, la charla es interesantísima, ¿verdad? La verdad es que nos has contado, bueno, pues un montón de cosas muy interesantes, que has ido tratando la historia, la etnografía. Bueno, pues yo creo que todos hemos disfrutado mucho, ha habido una discusión también muy rica. Y bueno, pues si os parece, vamos a cerrar aquí. Agradeceros pues el haber participado en estos seminarios de la Sociedad de Etnobiología y como siempre, pues a cualquiera de vosotros, si estáis interesados, pues tenemos una página web en la que podéis pues saber un poquito más de nosotros o contactar o cualquier otra cosa, o si os queréis asociar, invitaros. Y bueno, pues Tony, agradecerte muchísimo. Eres el único al que le hemos pedido que 2 veces nos dé una charla, ¿verdad? Le has que haga falta. Las que haga falta. Ya sabes que a mí me lo dices con tiempo, eso sí, ¿no? Me gusta, hombre, que hacer un PowerPoint que solo sea como pretexto para ver unas imágenes, hacer un poquito más llevadero todo esto. Pero no haber aburrido, porque preparando todo esto, he querido contar tantas cosas que digo, espérate, que de alguna manera hay que cortarlo para que prefiero hablar menos de una hora y que haya más debate. Creo que la participación de más personas es lo que va a enriquecer. En un tema como este, yo desde luego no me voy a considerar jamás un experto en estas cosas. Yo ahora me quiero considerar eso, una persona muy interesada en salvar todo lo que pueda, ¿no? Esté en mi mano, del conocimiento asociado a los animales, del conocimiento tradicional asociado a los animales. Creo que hay eso que decíamos antes también, ¿no? Que hay una cierta urgencia, ¿no? Por hablar con los mayores de estas cosas también, ¿no? La mayoría de los que estáis aquí o que yo os conozco habéis hecho trabajos en etnobotánica, yo también los he hecho, ¿no? En las Ribes del Duero, pero se han hecho unas cosas, ¿no? De los bichos. Entonces, te sorprendes también porque los abuelos tienen un bagaje ahí que dicen de entrada que no, pero que luego sí, ¿no? En mi caso yo les pregunto por la parte de la medicina, de la veterinaria popular, ¿no? Pero muchos remedios están basados en los animales. Y eso, pues es que la mayoría de mis informantes, de los que son los informantes actuales, me hablan de que hace no sé cuántos años que no hablaban de esas cosas, o sea, que están tirando un poquito del baúl de los recuerdos y creo que, bueno, me ilusiona mucho esa tarea, ¿no? La de poder registrar una parte de ese conocimiento. Y en el caso del lobo, me parece un poco de justicia, ¿no? Intentar incluir, ¿no? En todo el debate, ¿no? De qué estatus tiene que tener de conservación, de qué hacer, ¿no? Con esa relación hombre-lobo, ¿no? En la sociedad moderna. Y yo creo que eso, incluir, ¿no? Incluir el componente cultural también del animal, ¿no? Ese patrimonio cultural, biocultural, ¿no? Porque tenemos que asociar tanto la parte biológica como la parte social, ¿no? De las ciencias sociales o de las ciencias biológicas, como queramos decir. Entonces, bueno, espero haber contribuido, ¿no? O esa es la intención, ¿no? La sana intención que hubo en el momento de hacer ese libro y de publicar ese libro, de dar a conocer todo eso que estaba ahí un poquito oculto, ¿no? En la bibliografía, ¿no? O en el caso, ¿no? De la tesis de Francisco Álvarez, pues habla de muchas cosas y luego hay unos apartados ahí, ¿no? De la medicina, de la veterinaria, pero bueno, juntar todo en un libro y decir, oye, porque fijaros que esto también es una cosa desconocida y el lobo es muy importante, ¿no? Y no existe obras como esa en otros países, ¿eh? O sea, no hay bibliografía apenas en países vecinos y en países, estoy hablando directamente de Estados Unidos, ¿de acuerdo?
Hay muchísima bibliografía de la importancia de la biológica, ¿no?, del lobo, incluso también hay bibliografía, ¿no?, de ese animal totémico de las tribus norteamericanas, ¿no?, nativas, pero tenemos un tesoro, ahí delante. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos y a ti, Tony, por aceptar la invitación